Bueno muchachos, les habla su colega Haider Durán y pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta pequeña clase de nivelación que vamos a tener con todos los muchachos que van a ser parte de nuestra capacitación intermedia avanzada. Lo hacemos con el objetivo de nivelarlos a todos porque yo sé que todos no están en el mismo nivel y aunque todos me digan que ya tienen de pronto los conceptos y todo lo que es la estructura y funcionamiento de lo que es bases de electrónica, sé que de pronto a algunos se les ha olvidado alguna cosa, se les ha pasado algo por alto, pero quiero que le saquen el mayor provecho a lo que es la capacitación y por eso me he tomado el tiempo para dar estas clases precurso para que todos tengan de pronto este material y aprovechen al máximo la capacitación y pueda ser un éxito. Recordándoles que estas clases van a estar disponibles no solamente para los muchachos que adquirieron la capacitación intermedio avanzada, sino que van a estar también disponibles para todos los que nos siguen en las páginas, en nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube, para que ellos también se puedan ayudar con todo este conocimiento que es fundamental a la hora de reparar. Recuerden que reparaciones no son tan complicadas. Si nosotros comprendemos cómo funciona, vamos a entender por qué falla o qué falla. Entonces es importante comprender el principio del funcionamiento de cada sector de lo que es el dispositivo, porque así va a ser muy fácil sacar conclusiones y poder solucionar todas esas fallas que en un tiempo fueron complicadas, pero que ahora vamos a reparar de manera fácil y sencilla, muchachos, ese tipo de fallas avanzadas. Eh, este material básico solamente pues va a estar disponible para todos. Ya el intermedio avanzado solo estará disponible para los muchachos que adquirieron la capacitación de noviembre. Así que tal vez de pronto a lo que usted esté viendo este video, de pronto hayan algunos cupos, aunque ahorita mismo hay muy pocos, pero puede ser que hayan cupos y pues puede escribirnos para que pueda tener acceso también a esa parte de la capacitación, que va a ser una capacitación no solamente para Android, sino también para iPhone, lo que es parte de programación de memorias y lo que tendremos también una parte de regalo de clases de Glass. Entonces vamos a ver varios instructores, hay instructores de talla internacional que están invitados también para estar con nosotros. Entonces va a ser muy completa, muchachos. Bueno, muchachos, ya después de haber hablado y haber dicho todo eso, yo quisiera que fuéramos a lo que es nuestro PDF porque hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, lo que son componentes en serie y componentes en paralelo. ¿Cómo así que componentes en serie y en paralelo? Tal vez algunos ya lo sepan, pero vamos a repasar porque es muy importante poder afianzar lo que es la estructura, tener una estructura firme para nosotros poder desarrollar todo el material. Así que tome la clase como repaso y vaya aclarando algunas dudas que tal vez ustedes tengan. ¿Cómo que un componente en serie y en paralelo? Sí, vamos a hablar de esos dos tipos de componentes. Van a haber muchos en las tarjetas, pero posicionados solamente de estas dos maneras. Van a haber componentes posicionados o puestos en serie y van a haber componentes posicionados o puestos en paralelo. ¿Qué es un componente en serie? Vamos a leer un concepto que tengo aquí, ya les entro lo que es la parte de la explicación. Un componente en serie, en un circuito en serie, los componentes están conectados en cadena, uno detrás del otro. Características de un circuito en serie: la corriente eléctrica que pasa por todos los componentes es la misma. Ahora vamos a hacerlo más fácil todavía. Vamos a volver a lo que es nuestra imagen aquí y vamos a lo que es la pizarra, que la pizarra lo va a hacer todo mucho más fácil. Estamos hablando de un componente en serie. Vamos a dibujar aquí un componente, por ejemplo, como este. Vamos a ponerle R. Este componente está en una línea. Aquí hay otro componente. Vamos a ver, aquí hay otro componente. Vamos a poner aquí otro componente. Y aquí ya entra a un IC. Listo. Vamos a poner aquí otro IC. Listo. Aquí tenemos pues nos inventamos un pequeño circuito para de pronto simularles lo que es esta pequeña explicación. Un componente en serie es el que en sus dos extremos están conectados a la misma línea. Por ejemplo, aquí tenemos un componente. Aquí hay una línea
y aquí está conectado. Y atraviesa a través de la línea. Miren que él tiene comunicación en sus dos extremos en la misma línea. Cuando se habla en serie es que los dos extremos del componente están conectados a la misma línea, no uno a la línea y el otro a tierra o a otra línea, a diferencia de estos que están acá. Entonces podríamos decir que este componente está en serie y también podríamos decir que este también está en serie. ¿Por qué razón? Porque sus dos extremos están conectados a la misma línea. Si yo los mido en continuidad, ninguno de los dos extremos me debe pitar. Así de sencillo yo voy a determinar si un componente está en serie o un componente está en paralelo. Listo, esa sería la manera más fácil. Ninguno de sus dos extremos está conectado a tierra. Sus dos extremos están conectados a la misma línea. Así que un componente en serie no debería pitarme por ninguno de los dos extremos. Un componente en serie nunca me va a provocar un corto. ¿Por qué razón? Porque miren que ninguno de sus dos extremos está a tierra. Así que él no me va a provocar ningún corto en la línea. ¿Qué problema me puede ocasionar un componente en serie? Suponiendo que el componente en serie se rompió o se dañó. Lo que va a hacer el componente en serie es dividirme la línea. Que no haya comunicación entre esos dos puntos. Esa es la falla que me puede provocar un componente en serie. Así que se va a perder la comunicación entre estos dos puntos. ¿Qué puede hacer? Yo sé que ya muchos conocen y en la clase anterior tuvimos lo que es la clase de medición en caída de tensión, que eso se hace en escala de diodos, puntas invertidas. Y hablamos de esas medidas que nosotros debemos tener como referencia. Si yo tengo una línea que debe darme un valor de 0,500 y me está dando al medir OL, eso quiere decir que la línea está rota, está abierta. Y eso solamente me lo puede provocar un componente en serie. Solamente esa falla me la puede provocar un componente en serie. O que la medida tenga que tener 0,500 y al medirla me dé 1500 o 2000. Que sea un valor alterado hacia arriba. Solamente esas fallas me la van a provocar componentes que estén en serie, que estén conectados sus dos extremos a la misma línea. Listo. Espero que esa pequeña explicación haya dejado claro lo que es ese tipo de medida. Ahora, volvamos a lo que es el capture de pantalla antes de ir a lo que es la explicación de lo que es la medición de este tipo de línea o de este tipo de componentes, cómo lo vamos a localizar. Listo. Hablando de componentes en paralelo, un componente en paralelo es aquel que uno de sus extremos está conectado a la línea y el otro extremo está conectado a tierra, a GND o está conectado a otra línea. Aquí nosotros podemos ver en este PDF, podemos ver dos ejemplos. Vamos a llevarlos aquí. Aquí hay dos ejemplos con los cuales nosotros podemos verificar. Recuerden que esto es un pedazo de un plano de un diagrama eléctrico en el cual nosotros podemos verificar qué componentes están en serie y qué componentes están en paralelo. Por lo menos yo aquí puedo verificar un componente que es este. Yo ya sé que es una bobina. Pero mire que él está conectado en un extremo a una línea y en su otro extremo a la misma línea. No tiene comunicación con tierra en ninguno de sus dos extremos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta bobina está en serie. No me va a ocasionar un daño en el teléfono en el que el teléfono tenga un corto porque esta bobina no está conectada a tierra. Si me caliente, ella no me va a generar un corto. Solamente que la línea quede sin comunicación. Que la línea quede totalmente dividida. Que esta línea esté rota, que no haya comunicación entre un punto a el otro punto. Solamente eso. Ya cuando estamos hablando de un componente en paralelo, es en el que uno de sus extremos está conectado a la línea
y el otro está conectado a tierra o a otra línea. Por lo menos aquí, en esta imagen, nosotros podemos ver aquí una línea. Eso es toda una línea. Eso es una línea, muchachos. Pero en esa línea podemos ver ciertos componentes. No sé si los alcanzan a ver aquí. Hay un grupo de componentes. Ya yo sé que esto es un diodo y son unos condensadores. Incluso este componente aquí me dice NC, eso quiere decir que no va a estar. Pero este diodo y este condensador, ¿de qué manera están instalados en la línea? Están en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque miren que aquí uno de sus extremos está conectado a la línea, miren, de cada uno están conectados a la línea y el otro extremo del componente que es este, que son estos de abajo que estoy señalando ahora, están conectados ya no a la misma línea. ¿Cómo que no, profesor? ¿O cómo que no, Haider? Si están conectados a una línea, aquí se ve. Sí, pero esa línea es GND, es tierra. Miren la flechita que tiene. Esto quiere decir que ese extremo es tierra. Así que están en paralelo. Todos estos componentes que nosotros podemos ver acá, estos sí nos pueden causar un corto o que la medida en diodo se altere hacia abajo. Listo. Ahora volvamos a la pizarra. Volvamos a la pizarra y vamos a tomarnos el tiempo, muchachos, de explicar ahora esa parte. Vamos a traer aquí la pizarra mágica que todo se hace mucho más sencillo. Ya habíamos determinado que estos componentes que están en serie, ya lo sabemos que ninguno de sus dos extremos van a tierra, pero los que están en paralelo sí van uno de sus extremos a tierra. Aquí podemos ver y el otro extremo a la línea, que es esta. Sabemos que el componente en serie nos va a causar este tipo de falla. Línea OL o Open Line abierta que está rota o que la línea tenga un valor y esté alterada hacia arriba. Que si por ejemplo debe tener 500 nos dé mayor de 1000, nos dé 900, 2000. Eso quiere decir que el componente que está en serie se está rompiendo, se está cayendo. Es como si tuviéramos en una vía un puente. Y cuando el puente de pronto se cayó a la mitad del puente, no hay paso vehicular en sus dos carriles, les toca a los carros pasar por un solo carril y entonces el flujo de carros va a ser menor. Entonces eso pasa cuando la línea está rota o está abierta. Ahora, vamos a borrar esto aquí. Vamos a borrar ese desorden aquí. Vamos a hacer nuevamente aquí la línea Hércules. Vamos a taparlo porque está secando. Esto es tierra. Borrar esto acá. Listo. Ahora, yo tengo dos componentes aquí que están en paralelo. ¿Cómo los identifico? Porque un extremo va a tierra y el otro extremo va a la línea. ¿Qué falla me pueden causar estos dos componentes? Que la línea esté en corto. Corto, que al medirla me pita en continuidad. Corto total. Solamente los que están en paralelo me pueden causar esta falla. Los que están en serie no. Así que no los debo molestar y no los debo tocar. O que la línea si debe tener 0,500 la va a alterar ya no hacia arriba sino hacia abajo. Me va a dar 0,100 o 0,50 o 0,250. Esto es un ejemplo, ¿no? Porque puede ser cualquier valor que sea alterado hacia abajo. Esto quiere decir que yo tengo una fuga. ¿Y cómo me va a ocasionar una fuga? Sí, porque la corriente cuando vaya por ahí va a coger el lado más fácil y se va a ir a tierra, se va a escapar por ahí, entonces me puede provocar un corto o una fuga. Esta es la diferencia que hay en componentes en serie y componentes en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo mido una línea, la mido en escala de diodos, como ya lo sabemos cómo se mide, y la línea debe tener 0,500, pero me da un valor de 0,100. Yo sé que tengo una alteración hacia abajo.
Y eso solamente me lo puedo ocasionar componentes en paralelo. Solamente. Pero si yo tengo una línea de 0,500 y está alterada en 1200, está alterada hacia dónde? Hacia arriba. Solo me lo puedo ocasionar componentes en serie. Así que ya teniendo ese concepto claro, se nos va a hacer mucho más fácil la reparación a la hora de medir, muchachos. Entonces, esta era la pequeña clase que les quería dar. Ahora vamos a revisar un caso que tenemos acá, ya comprendiendo eso tan básico, eso tan sencillo. Vamos a tratar de reparar un equipo que me han traído, que tiene una falla muy particular y quiero compartir con ustedes. Listo. Aquí tenemos este equipo. Es un P30 Lite. Es un equipo que me dijeron que enciende, pero el equipo vibra y suena, pero su pantalla no está funcionando. Que este equipo no está funcionando la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a medir en escala de diodos los valores y la caída de tensión de las líneas que se encargan de alimentar la pantalla. Vamos a ver qué podemos encontrar y vámonos a lo que es nuestra herramienta de borneo. Vamos a lo que es nuestra herramienta de borneo y vamos a buscar lo que es, aquí ya tenía una imagen, pero yo quiero primero buscar lo que es la caída de tensión del P30 Lite. Vamos a ver, borneo nos da una opción, nos facilita mucho lo que es la reparación por su cantidad de información. Es una herramienta muy completa que nos va a facilitar y agilizar el trabajo en nuestros talleres. Listo, ya tengo aquí abierto borneo y vamos a ubicar el conector FPC de la pantalla. Listo. Yo quiero ubicar las líneas de alimentación principal primero que todo. Y aquí me dice que son LED más, LED menos. Aquí me dice LED más es la línea de alimentación principal, el ánodo. LED 3 menos, ese es un cátodo número 3 y tengo cátodo número 2, cátodo número 1. Este teléfono tiene 3 cátodos, así que en este extremo del conector voy a tener yo lo que son sus contactos de alimentación del panel de iluminación. Y me dice que debo tener una caída de tensión de 152 en LED A y en los cátodos de 500. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir la caída de tensión en esas líneas, que aquí pues tenemos la imagen de alimentación, serían esos 4 contactos, y vamos a ver si encontramos alguna alteración en esas líneas. Voy a poner aquí mi multímetro. Vamos a ir a nuestro microscopio. Vamos a ubicar el conector FPC. Y vamos a verificar esas líneas. Serían 4 líneas. La alimentación principal sería esta. La de al lado sería cátodo 3, cátodo 2 y cátodo 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi multímetro en escala de diodos. Voy a ponerlo por acá para que se vea. Mi punta positiva a tierra y con la negativa mido. Cátodo 1 me da un valor de 0,600. Bien. Está en el rango, por lo menos está aceptable. Todas deben ser similares. Cátodo 2, bien. Cátodo 3, bien. Y el ánodo me está dando 0,058. Una caída de tensión muy baja. Demasiado baja. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente tengo una fuga en esa línea. ¿Qué otra prueba puedo hacer? Puedo inyectarle con mi fuente. Yo sé que esa línea maneja 4,2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto hay que tener mucho cuidado, pero voy a hacer esta prueba en esta línea porque no debería consumirme absolutamente nada. Y si yo inyecto en esa línea, me consume 200, no sé si lo alcanzan a ver, casi 200 miliamperes. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una fuga en esa línea. Posiblemente este teléfono, si tiene fuga en esa línea, debe tener un consumo inicial. Voy a tratar de conectarlo a la fuente directamente desde su batería. Inyectarla aquí con una agujita.
porque si tiene consumo inicial, si tiene un consumo en esa línea, debe darme un consumo inicial porque esa línea va conectada y precisamente me da un consumo inicial de 240 y entonces también voy a verificar si el equipo enciende. Vamos a tratar de encenderlo y verifiquemos que el equipo sí está encendiendo. Vemos 300, 500, vibró y exactamente el equipo sí enciende. A pesar de que tiene ese consumo o esa fuga, el equipo está encendiendo, pero no está dando pantalla. Entonces ya sabemos que tenemos en el ánodo de la pantalla un problema que es en el pin número 1 de la parte de abajo, que es este. En ese pin yo tengo una fuga. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme a la herramienta de borneo y voy a verificar qué componentes están en paralelo. Recuerden que solamente el corto me lo puede provocar o esa alteración hacia abajo componentes en paralelo. Y aquí, por ejemplo, veo este componente, pero ¿este componente está conectado a tierra? No. Este componente tampoco. Pero estos dos condensadores, miren que un extremo está en la línea y el otro extremo no me marca hacia dónde está conectado. Posiblemente es porque están conectados a tierra. Entonces aquí nos va a tocar quitar este blindaje y ya aquí entra lo que es el circuito. O es uno de esos dos condensadores o posiblemente puede ser el circuito. De todas maneras, también podríamos desconfiar de pronto de algún otro componente en esta línea que también se une a través de este diodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarmar el teléfono y vamos a quitar ese blindaje para poder medir, muchachos. Entonces, empezamos. Bueno, muchachos, ya aquí haciendo previo análisis y haciendo una búsqueda porque vemos que este P30 Lite no es la misma versión del cual nosotros de pronto estamos tratando de reparar, el que aparece en nuestra herramienta borneo. Pero miren que ya comprendiendo cómo funciona cada sector de la board, ya nosotros podemos hacer un seguimiento y determinamos ya que en este sector se encuentra lo que es el circuito o el convertidor elevador que le da lo que es el voltaje a lo que es la parte el panel de iluminación de la pantalla. Y solamente al llegar aquí me doy cuenta que este diodo tiene un hueco, ya está roto. Entonces está malo. Pero yo sé que este diodo no está conectado a tierra. Se tuvo que haber dañado por alguna razón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a retirarlo con mucho cuidado porque pues aquí tengo la RAM, la memoria y el procesador. Y voy a revisar cuál otro componente me está causando que él se dañe. Recuerden que solamente un componente en serie. Un componente que tenga comunicación en sus dos extremos a tierra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar el diodo y voy a verificar en cuál de los dos extremos del diodo tengo la caída más baja para inyectar por ahí algo de voltaje y poder determinar cuál es la falla de este equipo. Y miren que ya comprendiendo eso va a ser muy fácil poder solucionar este tipo de fallas. Entonces vamos a tratar aquí y sigamos con esta reparación de este P30 Lite.
Bueno muchachos, aquí después de un vía crucis bastante largo con este equipo y pues quiero comentarles qué fue lo que pasó, que aquí quitando el blindaje, esto es un error humano y esto a cualquiera le puede pasar, para que ustedes no crean que de pronto solamente a ustedes les pasan estas cosas. Quitando el blindaje nos dimos cuenta que este circuito apoyamos las pinzas y lo reventamos y el teléfono no nos estaba encendiendo, entonces nos tocó buscar un donante, reemplazarlo y nos hizo un poco más larga la reparación. Aquí también nos tocó en la parte del circuito de backlight recuperar lo que es pues el cambio de diodo que se había reventado porque obviamente superó lo que era su capacidad, no porque estaba en corto, porque ese diodo va en serie, no nos va a provocar un corto, pero este condensador fue el que provocó que él se dañara. También el IC sufrió porque ya me imagino que lo intentaron encender o lo pusieron a cargar. Igual el IC sufrió, tocó reemplazarlo también. Después, ¿qué pasó? Que la línea estaba perdida, nos daba open line. Entonces nos tocó improvisar con un jumper y recuperar la línea porque seguramente pues ya trabajándola o al quitar de pronto un poquito ordinario lo que fue este condensador que lo quité un poco ordinario y pues el teléfono se nos quedó la línea abierta, entonces la recuperamos y de esta manera pudimos dar solución a este equipo. Vamos a probarlo, vamos a ponerlo ahí como pueda, ya vamos de pronto a solucionar o a acomodar un poco mejor lo que es el cablecito que pusimos ahí provisional para poderlo probar. Y vamos a soldar por aquí lo que es, ya que su batería está muy descargada, vamos a soldar aquí lo que es este cablecito. Para poderlo probar, muchachos. Todas las reparaciones tal vez después de que nosotros llevemos un protocolo de diagnóstico, un seguimiento, va a ser muy fácil solucionar, conociendo un principio básico de reparación, conociendo un principio fundamental. Siempre les he dicho, muchachos, las reparaciones avanzadas, todas se van a solucionar de una manera muy sencilla si nosotros tenemos todo esto en cuenta, si nosotros comprendemos cómo funciona cada sector, cada bloque, cada línea, cada componente que va en el teléfono. Ya ustedes incluso van a poder resolver equipos en los cuales aún tal vez no hayan diagramas eléctricos o planos esquemáticos. Por eso, muchachos, les recomiendo que sigan estudiando, que sigan investigando, sigan nuestra página, que ahí vamos a estar subiendo material como esta clase pues postcurso que la estamos teniendo, que pues esta clase el tema fue lo que son componentes en serie y componentes en paralelo, y la falla que nos puede ocasionar un componente en serie y un componente en paralelo, dependiendo del comportamiento o el valor que nos esté dando la línea. Entonces ya soldé el cablecito,
Vamos a conectar esto por acá. Y vamos a tratar de encender el equipo. Está consumiendo y miren que ya salió su letrero de Huawei. Y el equipo nuevamente está dando lo que es su iluminación. Entonces, muchachos, una manera muy sencilla, muy práctica, que cometimos de pronto algunos errores al quitar el blindaje. No tuvimos cuidado con el circuito, pero no lo edito y lo dejo así, muchachos, porque quiero que ustedes vean que esas cosas también nos pasan a nosotros. Pero entonces ya ustedes pueden solucionar aprendiendo a medir y el funcionamiento, muchachos. Espero que esto les sirva, recordándole a todos los que quieran hacer parte de la capacitación nivel intermedio avanzado, full diagnóstico que vamos a tener, pueden escribirnos al número que aparece ahí en nuestra página o al número, pueden escribirnos en los comentarios y le pasaremos información. Espero que esto les sirva, muchachos, compartan, que de esa manera nos están ayudando al crecimiento. Entonces le habla su colega Haider Durán, bendiciones a todos.